Voy a poner a grabar, voy a poner a compartir la pantalla y vamos a detenernos todavía algunos minutos más para hacer como un repaso de lo que nosotros tuvimos. A ver si ustedes pueden ver mi pantalla. ¿Ahí sí? Bueno, Sí, profe. Sí, profe. Sí, perfecto. se ve bien. ¿Se animan a decirme qué está marcado acá en esta célula? La flecha que ustedes quieran. Por ejemplo, Bueno, si yo marco esto, ¿qué es? el núcleo. El núcleo. El núcleo. Nucleolo. Nucleolo. Es el nucleolo. Es el nucleolo. ¿Y esto? Núcleo. Ese es el Es, núcleo. Ese es es el núcleo, exactamente. ¿Y esto qué es? Esto que está acá. La membrana Esa es nuclear. la membrana nuclear. Nuclear. Muy bien, la membrana nuclear. ¿Y qué sería esto dentro de la membrana nuclear? Los poros. Exactamente, son los poros, son los poros. ¿Vieron que están marcados así? Porque esta membrana tiene poros y que comunica el material. Son poros muy pequeños, claramente que ahí están representados en una dimensión para que se los pueda apreciar, pero hay una comunicación con el resto del citoplasma. ¿Esto naranja qué sería? Una mitocondria. Una mitocondria. ¿Qué función tiene la mitocondria? Producir energía. Ujú. ¿Cuántas Forma de mitocondrias ATP. tiene una célula? Depende del ¿Una, tipo. 5, 10? ¿Cuántas? Depende de Sí, la función de la célula. a ver, ¿cómo sería? Las células que requieren más energía van a tener más mitocondrias. ¿Y cuáles serían esas células? Por Músculo ejemplo, cardíaco, músculo esquelético. Muy bien. Músculo cardíaco tiene muchísimas mitocondrias en relación a una célula del tejido conectivo, por ejemplo, a un fibroblasto. Muy bien, tiene muchísimas. ¿Y dónde están las mitocondrias? ¿En cualquier parte o están en alguna parte específica? en el El citoplasma. citoplasma. No, correcto, están en el citoplasma, pero me refiero a en qué parte del citoplasma están. ¿Están en algún sitio específico o están al azar? Están al azar. ¿Están al azar? ¿Ustedes saben qué quiere decir al azar? Primero de todo. O sea, O sea, no suele tiene- estar representado en cualquier espacio de la célula. Fuera Ajá, del núcleo, dentro de la célula. ajá. Sí, en general están al azar, están distribuidas, pero no siempre es así, porque siempre nosotros decimos en general, pero hay excepciones. Hay células, por ejemplo, que tienen concentradas sus mitocondrias en una parte basal, en una parte inferior de la célula, y eso le da una característica especial a la célula. Después, cuando nosotros veamos alguna parte del riñón, vamos a ver cómo las mitocondrias encima, esas mitocondrias se disponen todas así como si fueran mitocondrias paraditas, una al lado de otra, y eso le da un aspecto estriado a la célula en esa región de concentración de mitocondrias. Pero eso que está ahí en el esquema está representando las mitocondrias y está un poco desproporcionado porque esas mitocondrias en realidad no son tan grandes así, porque una mitocondria, si yo comparo el tamaño de esta mitocondria con el tamaño del nucleolo, me parece que estaría un poquito desproporcionado, ¿no? ¿No les parece a ustedes? Sí, está grande. Sí, profe. Está un poco grande, sí. Entonces, el dibujo está puesto a propósito un poco también para llamar la atención cuando ustedes hagan su representación. Tiene que haber una proporcionalidad, porque el profesor que está mirando el dibujo enseguida les llama la atención esto. ¿Por qué el tamaño de las mitocondrias se parece al tamaño del nucleolo? Llama la atención. Entonces, tiene que haber una proporción en los esquemas. Bien, pero la función es correcta, es correcto también la definición de mitocondrias, dijimos núcleo y nucleolo. Les hago una pregunta, ¿las células tienen un núcleo? Las Siempre. Depende de del la animal función, sí, nuevamente. pero las otras no. Las ¿Cómo? vegetales Depende no de la tienen. función que tenga.
por ejemplo, ¿cómo sería relacionar el núcleo con la función? A ver si puedo entender la idea. Y que, por ejemplo, los glóbulos rojos pierden su núcleo porque se especializan en llevar más cantidad de oxígeno. Muy bien, es un muy buen ejemplo. Entonces, ese es un ejemplo de célula que no tiene núcleo. En algún momento lo tuvo, pero después lo perdió. Cuando sale a la circulación, lo pierde al núcleo. ¿Y por qué lo pierde al núcleo? ¿Por qué sería esa explicación? Y por la especialización que tiene esa célula. A ver, si me explicas un poquito cómo lo estás pensando. Y es porque tiene que transportar la mayor cantidad de oxígeno. Muy bien, porque el núcleo le ocupa un espacio en el citoplasma. Y si el núcleo no está, tiene posibilidades de transportar una mayor cantidad, porque en el citoplasma solamente va a estar una proteína que lo va a ligar al oxígeno, que va a ligar el oxígeno y lo va a transportar. Entonces, una explicación que no tenga núcleo es eso. Y aparte, eso le da ventajas a la célula para cumplir la función. Pero ¿qué le impide a la célula? Dividirse. Exactamente, le impide dividirse, porque ella ya no va a poder dividirse, porque es una célula tan especializada que no tiene núcleo, perdió su núcleo para cumplir su función, pero ya no se va a poder dividir. Y aparte, vive tan poco tiempo que tampoco lo va a necesitar mucho al núcleo, porque ya no va a sintetizar mucho más elementos de los que tiene. ¿Cuánto vive más o menos un glóbulo rojo? ¿Ustedes saben? Seguramente los que ya pasaron ya lo saben, pero para 6 tener horas puede ser. 120 días. 120 días, exactamente. Sí, los glóbulos rojos viven un poco más que otras células de la sangre, viven 120 días aproximadamente. Bien, el ejemplo también está bueno, ese ejemplo de células sin núcleo. Hay células que la mayoría de las células tienen ¿cuántos núcleos? ¿Cómo? Un Hola. núcleo. Un núcleo. Y hay algunas células que tienen 2 núcleos. Eso es frecuente encontrar. Hay, por ejemplo, el hepatocito, la célula del hígado, frecuentemente encontramos con 2 núcleos. Y hay algunas células que tienen 50, 100 núcleos. Y ese núcleo, como decíamos la otra vez, nosotros tendemos a representar al núcleo en una célula en el centro, pero no quiere decir que todas las células tengan en el centro. Algunos núcleos están empujados hacia la periferia, es como que están aplastados contra esto que sería ¿qué en la célula? Este límite está marcado ¿por qué? Celular. Por la membrana celular, o también se llama ¿cómo? ¿Membrana? Membrana plasmática. Membrana plasmática, exactamente, membrana plasmática. Entonces nosotros decimos el núcleo acá en el centro, pero en realidad no siempre está en el centro, a veces está más allá. Cuando no está tan pegado a la membrana plasmática, pero no está en el centro, se llama núcleo excéntrico con X, ¿sí? Bien. Este esquema, esta fotografía, ¿qué es? La membrana celular. La membrana celular. ¿Y qué está representado acá en verde y estas zonas acá? Es solamente memoria, ¿eh? Si no se acuerdan, bueno, no se Los acuerdan. fosfolípidos. Fosfolípidos. Muy bien, esto es lo que se llama el modelo de unidad de membrana. Entonces esto está haciendo referencia a la constitución de esa bicapa lipídica que tiene la unidad, la membrana plasmática, que también lo tiene. ¿Solamente está en el límite de la célula esta unidad de membrana? En la membrana plasmática está, o sea, en la membrana de la célula está. En la mitocondria también. Claro, está en la mitocondria. ¿Y dónde más está? En los demás orgánulos. ¿En los demás orgánulos todos? No. Todos los que se llaman orgánulos membranosos o organelas membranosas, ¿sí? Que son la mitocondria, el retículo endoplásmico liso y rugoso, el aparato de Golgi, los lisosomas. Fíjense si los lisosomas con las enzimas que tienen no tuvieran esta cubierta membrana,
esas enzimas escaparían y podrían destruir toda la célula. Entonces, este modelo de unidad de membrana no solamente está en la membrana plasmática, sino también está recubriendo las organelas membranosas. Si yo les muestro esta imagen, ¿qué sería? ¿Un núcleo parece? El núcleo. Es el núcleo. ¿Por qué dicen núcleo? ¿Por qué El nucleolo. parecen? ¿Por qué? Porque ¿Qué le está llevando a pensar que podría ser esa región de la célula? Por el Hay ADN ADN genético. Porque representado. parece que tiene almacenado ADN. Además Perfecto. se puede ver la que le envuelve y los poros. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos bien, vamos bien. Bueno, acá está una lista de organelas membranosas, retículo endoplásmico rugoso, liso, aparato de Golgi, las vesículas, los lisosomas, mitocondrias, peroxisomas, que son otro tipo de lisosomas. Fíjense si apagan los micrófonos. Las organelas no membranosas, porque hay algunas que no están recubiertas por esa unidad de membrana, que en general están referidas a lo que se llama en la célula como citoesqueleto. Ese citoesqueleto que está formado por microtúbulos, por filamentos, y unas organelas que no son membranosas, como son los centríolos, que le sirve a la célula, ¿para qué? ¿Cuándo utiliza la célula un centríolo? En la Cuando se mitosis, divide, Bien, Se bien, divide. bien, en la mitosis, exactamente. ¿Y los ribosomas cuándo los utiliza? para sintetizar proteínas. Muy bien, perfecto, para sintetizar proteínas. Y las inclusiones, que son inclusiones de glucógeno, lípidos y pigmentos. Estamos perfectos. Bueno, vamos a avanzar. ¿Esto qué estaría representando? Retículo endoplasmático. retículo No escuché, falta denominación, no me digan Retículo la media. endoplasmático liso y rugoso. Muy bien, muy bien. Entonces, esta parte corresponde, está representando acá a los ribosomas, sería la parte de las cisternas, se llaman cisternas, a esto como o sacos aplanados, donde están apoyados también los ribosomas. Y eso está formando lo que se llama el retículo endoplásmico rugoso. Y acá hay parte del retículo endoplásmico liso donde esas cisternas no tienen esos ribosomas. Y en general ese retículo siempre está asociado No con entiendo. quién. ¿Qué cosa dice Mimi? ¿Cómo? Apaga tu micrófono. Creo que Álvaro, vos tenés mi micrófono encendido. Bien, entonces, esto que está acá, que asocia al retículo, ¿qué es? Envoltura nuclear. Exactamente, es la envoltura nuclear. Porque, ¿qué le está diciendo el núcleo al retículo? ¿Por qué tiene que estar cerca? ¿Por qué está próximo? Porque para sintetizar las proteínas necesitan información genética. Perfecto, el que le va a dar la orden de qué sintetizar y cómo sintetizar es el núcleo. Entonces siempre existe una relación entre esas membranas. Bien, esto, vamos rápido para no perder mucho tiempo. Aparato de Golgi. Aparato de Muy Golgi. bien. Aparato. ¿Y esto qué sería? Las vesículas Vesículas. enteras. ¿Las que se formaron o las que están por formarse? Las que están por formarse. Las que se formaron. Las que se formaron. Acá, en esta cara de maduración que tiene el aparato de Golgi, están las vesículas que están saliendo, ¿sí? Y el aparato de Golgi es un sistema también de sacos aplanados, y siempre el aparato de Golgi está trabajando también en relación al núcleo y al retículo. ¿Y la función del aparato de Golgi es cuál? Si yo la quiero decir en 2 palabras, ¿cuál sería? La elaboración de proteínas. Empaqueta Pero nutrientes para excretar al medio extracelular. Ahí me gusta más. ¿Empaqueta qué quiere decir? ¿Le pone un moño? Que nos envuelve. ¿Con Envolvía qué en lo una envuelve? membrana, creo. Muy bien, muy bien. Lo envuelve en unidad de membrana, entonces le da una cobertura y esa tiene la particularidad de que esas sustancias van a salir de la célula, como dijo el compañero. Esa es la función que tiene el aparato de Golgi. Bueno, esto dijimos que es
¿Qué es qué? La La mitocondria. mitocondria. Bien, mitocondria. Mitocondria tiene una doble unidad de membrana, una externa que se dispone en forma lisa y una interna formando unas crestas mitocondriales y es la encargada de la elaboración de la energía. ¿Esto? Los ribosomas. Muy bien, muy bien. Los ribosomas, ustedes no lo vamos a describir acá, pero están formados por dos unidades, una unidad grande, una unidad mayor y una unidad pequeña. Y son los que van a intervenir en la síntesis de proteínas. Esto es una organela, ¿eh? Acá me faltan los otros elementos de la célula. No sé si será un lisosoma. Es o- un lisosoma, es un lisosoma, es un lisosoma. ¿Y cuál es la función del lisosoma? De consumir todos los restos dentro de la célula. Ajá, degradar, ¿sí? Degradar todo lo que la célula no va a necesitar o sus propias organelas, cuando ella renueva sus organelas, el lisosoma va a encargarse de degradar. Y eso lo puede hacer, ¿por qué? Porque tiene elementos enzimáticos en su contenido y eso le ayuda a la degradación. Bueno, acá, ¿qué estaría representando este esquema? Vamos un poquito. Microtúbulos. Exactamente, todo lo que se agrupa dentro del nombre de el citoesqueleto, ¿sí? Que son microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Todos esos elementos tienen una constitución un poco diferente y nosotros agrupamos en eso para denominarlos como citoesqueleto. Algunos de estos filamentos va a participar todos participan en mantener la forma de la célula y muchos participan guiando el desplazamiento de moléculas dentro del citoplasma. ¿Sí? Hay muchas células en el organismo, nosotros vamos a estudiar. ¿Saben más o menos cuántos tipos celulares tenemos? Díganme un número, cualquiera, el que piensan ustedes. 7. ¿Otro? 5. ¿Un poquito más? ¿Quién da más? 10. 10. Bueno, 10. ¿saben cuántos hay? Hay más de 200 tipos celulares diferentes en el organismo. Fíjense si no tenemos material de estudio. Todos tienen formas, tamaños y colores distintos. Una neurona, un espermatozoide, células adiposas, células sanguíneas, células musculares. Hay más de 200 tipos celulares en el organismo. ¿Sí? Células multinucleadas, células con prolongaciones se llaman células dendríticas, células que están alrededor de los vasos sanguíneos y se apoyan sobre los vasos sanguíneos con estas prolongaciones y de alguna manera están impidiendo que los elementos salgan de esos vasos sanguíneos. Aparte de que el vaso tiene su pared, ellos refuerzan esa pared. ¿Sí? Los tejidos, dijimos la clase pasada, pueden estar formados por células iguales o por células diferentes. El tejido que vamos a ver hoy está formado por células iguales. Todas las células del tejido epitelial son células que se parecen entre ellas. Cuando están en un lugar y nosotros hablamos de un epitelio simple, plano simple, todas las células son planas. No es como el tejido conjuntivo donde nosotros vamos a encontrar en un mismo espacio, vamos a encontrar diferentes tipos celulares. ¿Sí? Otra característica que tienen algunos tejidos es que como este que vamos a ver hoy, es que las células están muy juntas entre ellas, están pegadas citoplasma con citoplasma. Este es el esquema y esta es la fotografía. Fíjense, el límite de una célula se junta con la célula de al lado. Sin embargo, en otros tejidos, como la sangre, por ejemplo, que pertenece a otro tejido, nosotros vamos a ver cómo las células están separadas entre ellas y este espacio lo va a ocupar justamente el plasma sanguíneo. Bueno,
Vamos a ver también en la característica de hoy, que lo vamos a describir, cómo las células tienen una orientación. Las células del tejido epitelial, así como esta lata, nosotros no la abrimos por cualquier lado, sino la abrimos por una parte superior. Las células en el tejido epitelial también tienen una orientación específica. Tienen una parte superior que se llama apical, tiene una parte inferior, que como es la parte sería acá en la lata, que se llama superficie basal, y tienen las paredes laterales. Las paredes laterales. Nosotros acá vemos como si fuese una imagen plana, pero en realidad, si la vemos tridimensional, sería más parecida a esto. Las células, estas son papas fritas, que representan lo que sería un epitelio plano. Un epitelio plano, cuando tiene muchas capas, a ese epitelio lo vamos a denominar estratificado. Es como si nosotros pusiéramos las escamas, las papas fritas, unas superpuestas con otras, que es la imagen en la microscopía de lo que nosotros vemos acá en esta fotografía. Y acá tenemos otro ejemplo. Estas son células donde estas tienen una forma cilíndrica, estas tienen una forma plana y estas tienen una forma cúbica. Entonces, todo eso vamos a ver cómo la forma del núcleo me orienta sobre la forma de la célula. Porque muchas veces, si bien en esta fotografía se ven los límites de célula y célula, en muchas otras fotografías nosotros no vemos esos límites, solamente vemos un núcleo, otro núcleo, y tenemos como que adivinar dónde terminó una célula y comienza la otra. A diferencia de otros tejidos donde las células están mucho más separadas entre ellas, como es el tejido conectivo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Nosotros necesitamos para eso tener un microscopio, y ese microscopio nosotros, así como utilizamos en el MAPS, vamos a ir cambiándole de aumento para saber en más detalle. Entonces nosotros vamos a tener primero una imagen, que sí o sí tenemos que empezar por esta imagen porque es la que nos brinda el panorama más completo, de saber dónde nosotros nos tenemos que desplazar esa fotografía o el microscopio si estuviéramos acá en la sala de aula. Entonces tenemos que ver una imagen con el aumento de 4 del microscopio, y para saber si enfocamos acá en este borde o si enfocamos más acá. Un aumento de 10 nos va a dar una imagen un poco más específica de la región epitelial, que en este caso va desde acá hacia la superficie, y un aumento de 40 ya nos brinda una imagen más linda, más nítida de las células que nosotros estamos queriendo ver, de las células epiteliales en este caso, que va desde esta parte basal hacia la parte apical con sus especializaciones. ¿Estos qué vendrían a ser? A ver si se animan a decirme qué es esto que está acá, que parecen como Microvellosidades. Microvellosidades. Ajá. Bueno, en realidad no son microvellosidades, son un poco más largas que las microvellosidades. Entonces, ¿son qué? Son cilios, exactamente. Bueno, muy bien. Nosotros también, ustedes van a ver que en los preparados van a tener coloraciones diferentes. Cuando nosotros sacamos el material, lo procesamos acá en el laboratorio, le sometemos a coloraciones diferentes. Entonces, la mayoría está coloreada con hematoxilina y eosina, pero la hematoxilina y eosina no es la única coloración. Hay otras coloraciones que tiñen específicamente algún elemento. Entonces, como yo les decía, si nos vamos a guiar por la forma, el tamaño y el color, tenemos que prestar atención al color, porque yo diferencio dos células que se parecen mucho, diferencio por el color, porque si tienen el mismo tamaño y la misma forma, pero colores diferentes, ya me tiene que llamar la atención. Por ejemplo, si yo tengo, ustedes ven acá los broches que estoy mostrando, ¿sí? Estos broches son iguales, pero para poder diferenciarlos yo me baso en el color. Este es rosado, este es azul.
Entonces, para eso le tengo que aplicar una coloración que me permita diferenciar. Y esas son todas coloraciones que están al lado de la denominación del preparado. Entonces, ustedes ven tráquea con hematoxilina y eosina. Ven mesenterio con azul de toluidina. ¿Qué quiere decir eso? Que se utilizó esa coloración. Hay otro término que también ustedes van a utilizar, que es la basofilia y la acidofilia, y está referida a la tonalidad. Los elementos que nosotros decimos son acidófilos es lo mismo que decir que vemos de una tonalidad rosada. Y en general todos los elementos que están en el citoplasma le confieren al citoplasma una coloración acidófila. Entonces están en una tonalidad rosada, vamos a decirlo de esa forma. Acidófila o eosinófila son sinónimos. Cuando nosotros decimos esa coloración medio eosinófila que tiene la célula, hacemos referencia a lo que estamos percibiendo es una tonalidad rosada. Y esto es una coloración, basofilia está referida a la tonalidad que tiene el núcleo generalmente en la célula, donde por la cantidad de ácido, de ADN y de ARN que están presentes, toman los colorantes que son básicos. Los ácidos toman colorantes básicos. Y la hematoxilina es un colorante básico. Entonces tiña el núcleo de una coloración azul. ¿Me siguieron? En el núcleo hay ácido, ARN y ADN, ácidos, ADN y ARN. Esos toman, por química, toman los colorantes básicos. La hematoxilina es un colorante básico y le confiere al núcleo esa tonalidad azulada, que es lo que nosotros estamos viendo acá. ¿Sí? El núcleo en general tiene una tonalidad un poco más azulada que el resto del citoplasma. ¿Sí? Entonces, estas son imágenes para ver la coloración con hematoxilina y eosina. Fíjense, el núcleo siempre aparece de una tonalidad azulada. Todo esto que ven acá es núcleo. Y el citoplasma de una coloración acidófila. Esto es basófilo y esto es acidófilo. Acá nosotros vemos los núcleos basófilos con poco citoplasma porque prácticamente se ve el núcleo. Esta es una coloración especial para ver las células del tejido nervioso, pero en general el núcleo siempre aparece de una coloración un poco más azulada o negruzca. Y estas son otras coloraciones muy lindas que nos permiten a nosotros diferenciar algunos elementos. Esta es una coloración de paz, que después ustedes van a trabajarla más. Estas son tricrómicas, que son maravillosas por el aspecto que tienen, que permiten identificar elementos distintos por el color diferente que tienen. Entonces aparece el tejido muscular de un color, el tejido conectivo de otro color, el tejido epitelial de otro color. ¿Sí? Estas se llaman coloraciones tricrómicas, que hay muchas coloraciones tricrómicas. Ya hablamos en la primera clase que era estructura, que era lo que veíamos en el microscopio, y ultraestructura, lo que vemos en el microscopio electrónico. Acuérdense de poner referencias a sus dibujos. Esquema o dibujo lo utilizamos como sinónimo, no sé, algunos hacen diferencia, para mí es lo mismo decir esquema que dibujo, pero esto no vale si es que no tiene una referencia que me explique a mí qué es lo que está representado ahí. Bueno, esto ya lo saben. Vamos a pasar a... Vamos a mostrarle, a ver si... Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a ir a otro Power. ¿Vamos hasta ahí, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Profe. Bueno, Sí, doctora. entonces... bueno, ponele más onda. Sí, doctora. Bueno, lo que vemos ahora entonces son, en la clase, son epitelios de revestimiento. Teníamos que hacer esa aclaración antes, que nos llevó unos minutos, pero ahora vamos a avanzar un poquito más rápido. ¿Sí? El tejido epitelial es un tejido que tiene dos versiones, vamos a decirlo así.
Una que se caracteriza por estar recubriendo la superficie, y otra versión del tejido epitelial es la que vamos a ver la próxima clase, donde las células se caracterizan porque tienen exacerbada la función de secreción. Entonces, cuando nosotros hablamos de epitelios glandulares o epitelios secretores, son las mismas células epiteliales, pero con una función de secretar una sustancia. Los tejidos básicos del organismo son el que vamos a ver hoy y la próxima clase, que es el tejido epitelial, y los que vamos a ver más adelante, que son el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Entonces, no olvidar, tejidos básicos tenemos 4. Tenemos que saber de dónde salen los tejidos. Siempre en los libros dicen, el tejido se origina de la capa, hablando de las hojas embrionarias, el tejido epitelial es un ejemplo de tejido que se origina de las 3 capas, del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Y los otros tejidos también vamos a hacer referencia cuando tengamos que analizar, y vamos a decir siempre de qué hoja embrionaria. Porque eso es importante, porque si bien nosotros reducimos nuestro contenido de embriología, tenemos que saber de dónde sale el tejido para poder después interpretar algunas características. Porque no es lo mismo que un tejido se origine, como el conectivo, que se origine del mesodermo, porque que este otro que se origina de las 3 capas embrionarias. ¿Sí? Porque el tejido conectivo, después vamos a ver, tiene características específicas que le dan el hecho de haberse originado de esta capa. ¿Sí? Entonces, acá tenemos los tejidos básicos, el tejido epitelial y el tejido nervioso, el tejido epitelial, el tejido conectivo y el tejido muscular, que se originan del mesodermo, y del endodermo, que se origina el tejido epitelial. Siempre hay algunas excepciones para esto, pero este es un cuadro que está puesto en la generalidad. Pero siempre hacemos referencia en todos los tejidos de qué hoja embrionaria se origina. Las características del tejido epitelial son la presencia de una membrana basal, que ya vamos a ver la constitución. Quiere decir que esas células no están en el aire y no están apoyadas contra un tejido conectivo directamente, sino que hay algo que los está separando, que es la membrana basal. Ellas adecúan su morfología de acuerdo a si va a revestir o si va a secretar, entonces va a tener algunas características diferenciales. Acá hay un término que dice polaridad celular, que está referido a su organización. Si yo doy vuelta a la latita de cerveza, no es lo mismo, porque yo no lo voy a poder abrir cuando ella está acostada, porque voy a perder su contenido. De la misma manera, las células epiteliales, las que son cilíndricas, las que son cúbicas, las que son planas, se nota más en las cilíndricas, si yo las acuesto a ellas, ellas no pueden cumplir su función, porque pierden esa polaridad. Los elementos están puestos así. En la superficie apical puede haber cilios, puede haber microvellosidades o estereocilios. Y en el citoplasma, en la parte superior, están los elementos de secreción o las vesículas que se absorbieron. En la parte media hacia abajo se posiciona el núcleo y el retículo o el aparato de Golgi y algunas mitocondrias. Si yo desorganizo eso, la célula no puede cumplir su función. Y este término que dice polaridad celular está referido a eso. Acá hay superficies que se refieren a la superficie apical, a la superficie lateral y a la superficie basal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo encuentro elementos en la superficie apical que son cilios, estereocilios o microvellosidades, que nunca los voy a encontrar en la superficie lateral. En la superficie lateral voy a encontrar medios de unión para que las células permanezcan en su lugar. Voy a encontrar zónulo ocluden, voy a encontrar uniones comunicantes, voy a encontrar desmosomas, pero ellos nunca van a estar en otra superficie. La función del epitelio es recubrir las superficies libres, ya sea superficie libre externa como la piel o superficies libres internas.
Por ejemplo, si yo veo el esófago, que es un tubo, en la superficie interna de ese esófago está tapizado por tejido epitelial. Si me imagino un vaso sanguíneo, una vena o una arteria, en la superficie interna, en la parte interna, hay tejido epitelial. La característica que tiene el tejido epitelial es que es avascular, no tiene vasos sanguíneos propios. Él se va a nutrir por difusión de elementos que vienen desde el tejido conectivo, que es muy rico en vasos sanguíneos. Por eso, siempre el tejido epitelial necesita que por debajo de él exista un tejido conectivo, separado entre ellos por la membrana basal. Como dijimos, las células están juntas, una al lado de otra, porque es la característica que tiene el tejido epitelial. Una célula está agarrada con la otra célula y eso le permite mantener esa función de protección y de barrera, porque si ellas estuvieran separadas, se filtrarían elementos entre esas separaciones. Hay uniones entre célula y célula que están en la superficie lateral. Los límites no siempre son visibles. Yo les mostré una fotografía en donde veo la membrana plasmática de una célula y la de la otra y de la otra, pero no siempre pasa eso. Algunas veces eso, o sea, la mayoría de las veces no se ve. La forma y el tamaño del núcleo me orienta sobre la forma de la célula. Si yo veo un núcleo alargado, me está diciendo que esa célula tiene una forma cilíndrica. Si veo un núcleo más redondeado, me está diciendo que esa célula tiene una forma cúbica. Y si veo un núcleo achatado, me está diciendo que esa célula tiene una forma plana. Entonces, como yo no veo los límites de la célula, porque dice límites no visibles, pero lo veo al núcleo, yo me animo a decir que esa célula es cúbica, es cilíndrica o es una célula plana. La célula epitelial tiene organelas membranosas y no membranosas y tiene, entre esas no membranosas, tiene un buen desarrollo del citoesqueleto, porque mantener la célula en esa forma depende de la presencia de un citoesqueleto que esté desarrollado. Bueno, acá están mencionadas las funciones del tejido epitelial en general. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de tejido epitelial, hablamos de las dos versiones. ¿Solo a mí se me cortó? No, No, se No. cortó todo. a la No, profe. Yo también le veo La que profe se le cortó. se cortó, profe. Justo estaba mi pregunta. O le escucha a la profe porque yo no la escucho. No, se nos cortó a todos, creo. No, se cortó. Esperemos nomás. Se ha ido la profe. Ahí dice Fiorella Almirón, el operador.
¿Me escuchan ahora? ¿Perdí la conexión? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Perdí la conexión y alumnos también o no? Ah, no, parece que todavía no se fue. No se me escaparon todos todavía. Bien, vamos a ver si podemos avanzar. Bueno, entonces dijimos que los clasificábamos también en epitelios de cubierta o revestimiento y epitelios glandulares. Perfecto. Seguimos entonces. Bueno, dijimos esa polaridad que significa que es sinónimo de organización. La célula tiene que estar así porque hay elementos de unión que se ubican en esta parte de la célula, porque o si no, entre célula y célula pasaría cualquier sustancia. Y esos medios de unión están puestos acá, porque es el ingreso de cualquier sustancia. Ellos están impidiendo. Las microvellosidades o cilios están en esta superficie. Fíjense dónde se ubica el núcleo, en general está de la mitad para abajo. No puede estar dada vuelta la célula como si estuviera acostada o invertida, mucho menos porque le impediría cumplir la función. ¿Quién le ayuda a la célula a orientarse? Esto que está acá, que es la membrana basal. La membrana basal es la que separa del tejido conectivo que le está asistiendo con la vascularización. Bueno, otra vez está puesto acá los medios de unión, la organización, acá, eso es lo que hacía referencia hoy. Acá en esta parte apical tiene tanto espacio la célula porque la célula puede acumular su material de secreción en esta parte hasta que los libera. Pero también lo que absorbe puede estar momentáneamente acumulado y por eso necesita ese espacio dentro del citoplasma. Y acá está otra vez la membrana basal, que es importante. El núcleo está en la mitad, hacia abajo, y acá en esta parte inferior, en general se sitúa el retículo endoplásmico, alrededor del núcleo también se sitúa el aparato de Golgi, y las mitocondrias, que en este caso están distribuidas al azar. Fíjense que esto tiene que funcionar así, porque las sustancias, ya sea las cremas o los productos o el alimento, en el caso del intestino, esto le obliga a las sustancias a entrar dentro del citoplasma de la célula, porque si no estuviera sellado esto, las sustancias entrarían por este espacio y acá no habría ningún control. Y la célula necesita controlar qué es lo que va a pasar hacia los vasos sanguíneos que están acá por debajo. Entonces, la presencia de los medios de unión garantizan eso, el cierre, la oclusión de ese espacio intercelular, y las sustancias van a ingresar, pero tienen que pasar por el citoplasma de la célula. Fíjense que esos medios de unión permanecen en la mitad superior de la célula y en la mitad inferior, en la mitad de la membrana lateral, hay como un pequeño espacio que está exagerado, que es por donde las sustancias que salen de este citoplasma van a buscar los vasos sanguíneos que están por debajo de la membrana basal y van a ser absorbidos. ¿Sí? Entonces, estos medios de unión tienen una razón de ser y están situados en ese lugar, no están situados en cualquier parte. Eso es parte de la organización de la célula. Y acá está en la superficie apical, que puede tener cilios o microvellosidades o estereocilios. Los epitelios están formados por lo que se llaman epitelios simples o epitelios estratificados, porque ellos tienen una función que es la de trabajar como una barrera. Esa barrera depende de lo que va a dejar pasar, es más o menos resistente, depende del lugar donde esté. Hay lugares que son menos, vamos a decir, peligrosos, entonces la barrera es una barrera de separación delgada. Por ejemplo, el vaso sanguíneo. En el vaso sanguíneo solamente tiene que difundir, en los más chicos, en los capilares, tiene que difundir el oxígeno o el anhídrido carbónico, pero nada más. Sin embargo, en la piel que está expuesta a traumatismo, tiene que tener una mayor protección. Y la forma de protegerse
es que tenga muchas capas de célula. ¿Estamos? Chicos, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Entonces, fíjense, si esta barrera fuera una barrera, en esto no tendría efectividad porque acá van a pasar sustancias. Esta barrera no es el tejido epitelial. Esta barrera donde ya hay una proximidad entre las células, que son los policías esos que están ahí, o estas que están impidiendo de alguna manera que pase alguna sustancia porque están sellando una región, entonces las células epiteliales podríamos imaginarnos que funciona así. Y esta que es donde tienen que atravesar las sustancias muchas capas de célula, ya me da a mí la impresión de ser una barrera más sólida. Anímense ustedes a pasar acá. Les va a costar pasar por acá. Les va a ser más fácil pasar por acá o por acá, pero por acá les va a ser bastante difícil pasar porque hay muchas capas de células policía que están impidiendo el ingreso de sustancia. Entonces, estos epitelios que están formados por una sola capa de célula se llaman epitelios simples y los otros que tienen muchos se llaman estratificados. Y de acuerdo a la forma que tiene la célula se va a llamar plano, cúbico o cilíndrico simple, y si no se va a llamar estratificado si tiene más de una capa. Y de acuerdo a la forma que tiene la capa más superficial va a ser plano, cúbico o cilíndrico estratificado. Le agregamos a esto una complejidad donde hay un epitelio simple, pero donde las células no son tan iguales entre ellas, como dije al principio, sino que aparecen como un poquito diferentes, algunas más altas que otras. Y eso va a originar un epitelio que parece que tiene muchas capas de célula, pero en realidad tiene una sola, y todas ellas, fíjense, están apoyadas contra la membrana basal. A ese epitelio se llama epitelio pseudoestratificado, que significa falsamente estratificado. Y a estos este es un epitelio que está en las vías respiratorias, se llama también epitelio respiratorio. Estos son ejemplos de epitelio plano estratificado, cúbico estratificado, cilíndrico estratificado, tiene dos capas pero ya es estratificado. Y hay un epitelio que se llama epitelio de transición, donde las células se pueden adaptar de acuerdo al estado del órgano. Es un epitelio que aparece en las vías urinarias, en la vejiga. Entonces yo voy a ver a esas células, si la vejiga tiene mucho contenido de orina, ese epitelio va a estar estirado y estas células que parecen cúbicas se van a aplanar. Y si la vejiga está sin contenido, esas células van a estar más relajadas y me van a dar un aspecto un poco más alto. A ese epitelio que cambia con el estado del órgano, que aparece en el uréter, en la vejiga, en la uretra, se llama epitelio de transición. Es un epitelio estratificado, pero es un epitelio un poquito diferente porque no siempre lo vemos de la misma forma. Plano simple, ustedes lo van a trabajar en el práctico, ¿sí? Las células son, el núcleo me está diciendo, fíjense, un núcleo alargado y un citoplasma alargado me está hablando de una célula plana. Un núcleo redondeado en el esquema lo veo así, son células cúbicas. Un epitelio cilíndrico, donde las células son altas, predomina el alto sobre el ancho y el espesor, y el núcleo es un núcleo más bien alargadito, como se ve acá en el intestino. Y puede tener cilios o microvellosidades. En este caso tiene microvellosidades. El epitelio pseudoestratificado, que dijimos que parece como que está estratificado, pero en realidad todas las células, fíjense que este detalle, todas las células están apoyadas contra la parte basal, solo que algunas son altas y llegan hasta arriba y otras son células más bajas. Y esta es la imagen que vamos a tener. Fíjense que no se ven los límites celulares, pero
se ven los núcleos como si fuesen que tuvieran distintas alturas, pero en realidad todas las células están apoyadas contra la membrana basal. A este epitelio, como está en el aparato respiratorio, se lo llama epitelio respiratorio. Y también tenemos los epitelios estratificados. El epitelio estratificado es aquel que tiene muchas capas y se lo denomina de acuerdo a la forma que tiene la capa más superficial. Este se lo va a denominar epitelio Plano. plano, estratificado. Siempre digamos los dos. Decimos nombre y apellido para no olvidarnos. Plano estratificado, porque no es lo mismo decir plano, porque hay otro plano. Entonces lo vemos en el dibujo así. Primero las células son células cúbicas o cilíndricas bajas por el núcleo que tiene, y a medida que la célula va suplantando las células que nosotros perdemos con la descamación, estas células van a ir cambiando su forma, se van a ir achatando y el núcleo por ende también. Entonces veo así. Y en la microscopía veo los núcleos redondos acá en la parte de abajo, y en la superposición de células, esos núcleos a medida que van subiendo, la célula va subiendo a la superficie, se van aplanando y quedan núcleos planos acá en la superficie. Y es el ejemplo de un epitelio de la piel, que después lo vamos a analizar bien, donde acá vemos unas células pigmentarias, que son los melanocitos, pero las células que hoy nos interesan son estas células de núcleos azulados, y los núcleos, fíjense cómo se aplanan en la superficie. Y ese epitelio, para ser más resistente todavía, tiene una proteína que lo está cubriendo, que es la queratina. Y si nosotros nos miramos las palmas de las manos o le tocamos a nuestro perrito el pulpejo, vamos a ver que la piel de las patitas de ellos está muy engrosada porque le da más resistencia. Entonces, aparte de tener muchas capas de célula, tiene una capa de queratina que lo vuelve al epitelio mucho más resistente todavía. El epitelio de transición, que dijimos mixto de transición, que es el de las vías urinarias, que lo podemos ver de acuerdo al estado del órgano, como si fuese un epitelio aplanado si tiene mucho contenido, o un epitelio un poco más alto, con muchas capas de célula, cuando esa vejiga está sin contenido. ¿Me expliqué hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces vamos a las especializaciones de la superficie libre. Vamos a mencionar para hacer alguna referencia. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber de esto? Las especializaciones de la superficie libre o superficie apical pueden ser cilios, microvellosidades, estereocilio. Tienen que saber cuál es la diferencia entre un cilio y una microvellosidad. Primero de todo, ellas están en el mismo lugar, pero las microvellosidades son más cortas. ¿Sí? Fíjense, una microvellosidad mide una micra de altura, y un cilio mide 10 micras de altura. Hay una pequeña diferencia. Las microvellosidades están en los lugares donde se necesita absorber. Por ejemplo, ¿se absorbe dónde? En el intestino. Porque en realidad las microvellosidades son como pliegues de la membrana, pliegues que lo que hacen es aumentar la superficie. Si yo estiro toda la superficie de esta célula, en vez de tener una superficie de este tamaño, voy a tener una célula que tiene una superficie apical así. ¿Sí? Eso es lo que pasa, que está plegado y entonces se disminuyó en el ancho de esa célula. La función de las microvellosidades es absorber. Una micra y absorbe. Están puestos en lugares donde hay absorción, por ejemplo, el intestino. También se absorbe algo en el aparato respiratorio, porque muchos de los anestésicos que son inhalatorios se absorben. Entonces también vamos a tener microvellosidades en algunas células de la tráquea, por ejemplo, de los bronquios. Bien, esta es la imagen. Se ven así como pequeñas proyecciones, pequeños pelitos que están en la superficie apical. Y esta es la imagen de la microscopía electrónica.
¿Qué tiene para mantenerse así? Las microvellosidades están constituidas por filamentos. Y esos filamentos son filamentos que están constituidos por una proteína, que es la actina, y no solamente actina, sino que aparecen otras proteínas más, una proteína que se llama bilina, que está concentrada acá en la parte superior, y algunas moléculas que están anclando esa membrana que se proyectó y que necesita un sostén, que están puestas acá, que están relacionados, y ahí aparece una proteína que, si se acuerdan el nombre, está bueno, pero lo más importante saber de las microvellosidades es el tamaño y, en este caso, la función que tienen. Esta proteína, que se llama espectrina, que ancla las microvellosidades formando una parte que se ve acá en la superficie, que se llama velo terminal, que es donde se concentra el colorante, pero es la concentración de las proteínas. Perdón. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bien. profe. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Son lo que se llaman estereocilios. Fíjense la imagen esta y fíjense esta imagen. El estereocilio es también es como si fuese una microvellosidad, pero es mucho más larga. En tamaño se asemeja más al cilio, por eso se llama estereocilio. Pero en realidad tiene una función de absorción, también como la microvellosidad. Y tiene en sus elementos que lo constituyen en el eje de esa prolongación citoplasmática, tiene los elementos que tiene la microvellosidad más algunos específicos. Aparecen otras moléculas, como es la arsina, por ejemplo, que lo que hace es tratar de mantener esos filamentos de actina que se paran, vamos a decirlo así, que mantienen parada la proyección. Y no solamente eso, sino que como ellos son tan largas, tienen uniones entre un pelito y otro pelito, un estereocilio y otro estereocilio, a través de una parte del citoplasma que se llama pedúnculo. Fíjense cómo este estereocilio está unido con este a través de lo que se llaman estas uniones que se llaman pedúnculos acá. Y parece como que aparecen en penachos así, en grupos celulares. Tienen elementos, porque ellas son largas, pero ellas se van a mover de acuerdo a los líquidos que van pasando y ellas van a absorber. Son ejemplos de células que tienen estereocilios, vamos a verlas después en el aparato reproductor del macho o están presentes también en el oído. El tamaño se asemejan a los cilios, 10 micras aproximadamente. Acuérdense que la microvellosidad era una micra, pero en función son microvellosidades. Ellas tienen función de absorción. Y los elementos constitutivos se parecen a las microvellosidades más algunos elementos propios. Fíjense que tiene actina, pero aparecen otras moléculas. Y el cilio, esto sí les voy a pedir que después se tomen unos minutos para entender la composición del cilio, porque el cilio es un elemento que lo vamos a ver en forma repetida. El cilio es una proyección apical que tiene elementos en su eje que le van a permitir tener un movimiento. El cilio, la función es el desplazamiento de sustancia, no la absorción. Cuando nosotros nunca, eso es un error grande. Ese es un error grande, poner el cilio en el intestino. El intestino no tiene cilio, en el intestino necesita absorber y por eso en esa absorción necesita tener microvellosidades. El cilio está puesto donde se necesita desplazar sustancia. En el aparato respiratorio, ese moco que se produce en las vías respiratorias inferiores necesita salir a la superficie. ¿Quién trabaja para eso? El cilio. Para que no se introduzcan bacterias, ¿quién trabaja para desplazar a las bacterias con todo el moco? El cilio.
Y él se puede mover porque tiene en su composición, tiene elementos que lo van a permitir. Y él está formado por, por microtúbulos, que son los microtúbulos del citoesqueleto, que se van a agrupar. Y la composición del cilio es 9 más 2. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene, ese 2 representa a los 2 microtúbulos centrales, y el 9 representa a los 9 pares de microtúbulos periféricos. Entonces nosotros acá tenemos un microtúbulo y otro microtúbulo que constituyen el par. Y esos microtúbulos a su vez están formados por unidades de tubulina. Esos microtúbulos están relacionados con los microtúbulos centrales. Ese cilio tiene en su base lo que se llama el cuerpo basal. Fíjense que hay una continuación de composición, solo que en la base esa composición de 9 más 2 cambia. Fíjense que desaparecen los microtúbulos centrales que estaban acá, y en lugar de tener una composición doble de microtúbulos, acá hay tripletes de microtúbulos, ¿sí? Entonces fíjense, 1, 2 y 3, acá hay 1 y 2. Entonces, estos microtúbulos se los designa con el nombre de A, B y C, y a estos, en la parte que sale de la célula del cilio, estos ya cambia y quedan solamente 2 microtúbulos, el microtúbulo A y el B, el C desaparece. ¿Sí? Es importante que se tomen un momento para entender, no es difícil, pero lo vamos a necesitar posteriormente para explicar algunas cosas. Profe, ¿Sí? ¿El cilio es el único que es móvil? El ¿Los cilio otros dos es el son único. inmóviles? Los otros son inmóviles. Ah, ok, Uno que ok. tiene una composición similar al cilio es el flagelo, que después cuando veamos la parte de espermatozoide, vamos a ver, vamos a descubrirle que ese espermatozoide con en ese flagelo tiene una composición también de microtúbulos que le van a permitir ese movimiento. Entonces, el que se mueve es el cilio. Las microvellosidades no se mueven, los estereocilios no se mueven, solo absorben. ¿Sí? Sí, ¿Podría gracias. repetir lo de los tripletes? Sí, el cilio tiene una parte que, esta parte, vamos a mirarlo acá en la célula, esta parte que está dentro del citoplasma, que es el origen del cilio, se llama cuerpo basal. Ese cuerpo basal, como está incluido en el citoplasma, su composición está formada por tripletes de microtúbulos, ¿sí? Entonces acá están los tripletes de microtúbulos, solo que cuando sale a la superficie, fíjense acá, salió a la superficie, en esta superficie el cilio ya no tiene la misma composición, porque esta composición varió, y en lugar de tener tripletes tiene dobletes de microtúbulos. Dobletes, acá se ve el esquema, ¿sí? Tiene el microtúbulo A y el B, pero el C ya no está más, ¿sí? Y tiene el par central acá, que este no lo tenía. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, esta es la imagen en la microscopía. Fíjense cómo se ven. ¿Esto qué sería? ¿Y esto qué sería? Los cilios. Sí, estos son los cilios y estos son. Esta es una superficie Las que tiene microvellosidades. Muy bien, muy bien. Esto que está todo igual uno al lado de otro, que se parecen entre ellas, esto, y que tienen filamentos de actina, como dice acá la fotografía, microvellosidades. Esto es un corte transversal de una microvellosidad, y esto es un corte transversal ¿de quién? Del cilio. Perfecto, del cilio, porque acá lo que se ven los microtúbulos centrales y los periféricos. Bien. Esto también van a tener que tomarse un tiempito para leer, para entender. ¿Qué es lo que tienen que saber de las uniones laterales? Primero de todo tienen que saber la posición. ¿Quién se ubican? No desorganicen, porque en una célula epitelial la organización es fundamental. Entonces, nunca pongan una zonula occludens acá abajo. La zonula occludens siempre es la primera, porque es la que sella, la que ocluye el espacio
entre célula y célula. Después, como la célula tiene que mantenerse en esa forma y no dejar pasar, lo primero que no deja pasar es una unión de oclusión. Y las que mantienen en la forma las células se llaman uniones adherentes, que son como los enganches de una célula con la célula que está al lado. Entonces, vamos a tener sonula occludens acá en esta parte superior y uniones de adhesión en la parte más inferior de la célula. En realidad, en la sonula occludens es el único medio de unión que, donde el citoplasma de una célula queda en contacto con el citoplasma de la otra. Parece que en todas estaba así, pero no. Solamente en la sonula occludens hay un contacto entre membrana plasmática, y la membrana plasmática de la célula de al lado. Entonces nosotros vamos a ver que en realidad ni siquiera es totalmente juntos, sino que hay puntos donde ellas van a quedar. Y esos puntos están representados en este gráfico en estas regiones. Fíjense que hay solamente pequeños puntos donde ellas están unidas. Esta es la sonula occludens, que es la unión íntima, esa que está mencionando. Estas las uniones adherentes, la sonula adherente. Fíjense que en realidad esta es la membrana plasmática y esta es de la otra célula. Fíjense que en realidad ellas no están en contacto, sino que hay un espacio que nosotros no lo vemos porque es pequeño, se ve en la microscopía electrónica, pero las membranas están independientes unas de otras. Lo mismo que en el desmosoma, las membranas, hay una separación entre las membranas. ¿Sí? Entonces, primero de todo es respetar el orden, sonula occludens y uniones de adhesión, se llama sonula adherens y desmosoma, y hay uniones de tipo comunicante que están por debajo, son las que permiten el pasaje de sustancias entre una célula y otra célula. Miren los dibujos, el dibujo es una síntesis de lo que está pasando. Entonces, miren el dibujo, lean y después miren el dibujo otra vez para terminar de entender. Tienen que saber todo esto y algo tienen que saber porque es la forma de diferenciar una sonula occludens. En esto es bastante sencillo porque hay proteínas que se las denomina de acuerdo a la región. La región de la sonula occludens hay unas proteínas nosotros vamos a encontrar que están presentes en esos puntos de contacto de la membrana que se llaman ocludinas. Y por el lado de esas proteínas tienen que estar tomadas de algo del citoplasma, esas proteínas van a atravesar la membrana plasmática de un lado y del otro y se van a unir a las proteínas del citoplasma. Y por eso se denomina al espacio que queda entre célula y célula el dominio extracelular, porque en realidad este es un espacio que está por fuera de la célula, por eso se llama dominio extracelular de la ocludina. Por acá no pasa nada. Y dominio transmembrana, porque está atravesando la membrana plasmática, y dominio citoplasmático de esas proteínas. En esta sonula, que es la sonula adherens, fíjense que dijimos, la membrana plasmática va hasta acá de esta célula de la derecha y la membrana plasmática de la otra célula va hasta acá, de la izquierda. Y acá hay un espacio que está teñido en color medio celeste o gris, no sé cómo lo ven ustedes, que es el espacio entre célula y célula. Fíjense que las membranas no se tocan. Hay proteínas que están presentes, una proteína que en el caso de la sonula adherens, que es la caderina, que está ocupando ese espacio. Y del lado del citoplasma aparecen como placas de proteína que es para consolidar esa unión. Y en esas placas de proteína se van a anclar filamentos que son filamentos de actina. Entonces, en la sonula adherens no hay contacto de membrana con membrana. Hay una proteína en el medio que se llama caderina que se asocia con el calcio. Si el calcio se retira de esta unión,
esa unión desaparece. Y hay placas proteicas que se llaman placas, en este caso de vinculina, del lado citoplasmático que sirve para consolidar esa unión, donde se van a anclar filamentos de actina en el caso de la zónula adherente. Otra vez otro esquema. Hay muchos esquemas de esto. Tómense un tiempito para entender. No es tan difícil. No junten demasiados datos. Traten de resumir cuál es la diferencia entre una y otra, porque son diferentes, no son iguales entre ellas. Y finalmente tenemos los desmosomas. Los desmosomas son uniones que están por debajo de la zónula oclude y de la zónula adherente. Vienen los desmosomas. Y esos desmosomas están formados por otra proteína, tampoco hay contacto de membrana con membrana, ahí el espacio intercelular, fíjense, si ese espacio intercelular está ocupado por unas proteínas que se llaman desmocolina. Y del lado del citoplasma aparecen placas también, que tienen denominaciones específicas, que se llaman placa de... Bueno, eso si se pueden acordar, se acuerdan. Pero también me parece que a los fines nuestros, no sé, bueno, si se pueden acordar, se acuerdan. Entonces, aparecen esas placas que sí es necesario que sepan que están presentes las placas, porque acá vienen los filamentos del citoplasma, filamentos que ya no son filamentos de actina, sino son filamentos intermedios. Y esos filamentos pasan por esa placa y vuelven al citoplasma. Fíjense que regresan al citoplasma, están anclados en esas placas de las proteínas que se llaman desmoplaquina. Y acá aparece en el espacio intercelular, aparece esas proteínas que es la desmocolina. ¿Estamos? Sí, profesor. Bueno, ¿ya están mareados? No. Nos quedan unos minutos para hablar de las uniones de tipo nexo, y esas uniones de tipo nexo que están formados por los que se llaman conexones, fíjense, es como si yo pusiera un cilindro entre una célula y otra, y a través de ese cilindro que va a pasar de una membrana a otra, ese cilindro permite el pasaje de sustancias, ya sea el pasaje de iones, el pasaje de algunos metabolitos, y entonces es un pasaje rápido, entre célula y célula va a pasar. Y tiene una composición que es muy particular, que esa estructura gira y en algún momento eso se cierra, y en algún momento vuelve a girar y se abre. Cuando está cerrado no deja pasar sustancia, y ese canal puede estar abierto, entonces pasan elementos de una célula a otra. Y ese es un medio rápido de comunicación que tienen las células entre ellas, por eso se llaman uniones de tipo nexo, y utilizan las células para el pasaje de sustancias rápidas y para comunicarse. Por ejemplo, no solamente están en las células epiteliales este tipo de uniones, sino también están en algunas células musculares, como es en el músculo cardíaco, donde las células tienen que tener una sincronización cuando unas se están contrayendo, y permite el pasaje de sustancias rápido de un citoplasma a otro. Entonces, permite cuando está abierto ese canal, y cuando gira, es como si nosotros giráramos la tapa, ese canal termina cerrándose. ¿Sí? Acá está representado en el esquema. Finalmente les va a quedar a ustedes, porque ya no nos va a dar tiempo, pero ¿qué les va a quedar para analizar? Son las especializaciones de la superficie basal. En esa superficie basal, nosotros vamos a tener lo que se llaman adhesiones focales, que tienen una composición bastante parecida a las adhesiones que aparecen en la membrana lateral. Y lo que van a ver de diferente ahí, bueno, el hemidesmosoma, que es la mitad de un desmosoma que veíamos en la membrana lateral, y lo que van a tener que sí tomarse unos minutos es en analizar la composición de la lámina, de la membrana basal.
esa membrana basal, que es la que está separando el tejido epitelial del tejido conjuntivo, tiene una composición específica. Está constituida por lo que se llama una lámina basal y una lámina reticular. Pero es un poco más compleja porque esa lámina basal, a su vez, está constituida por una lámina clara que se llama lámina lúcida y una lámina densa que tiene diferentes proteínas. Y finalmente se va a integrar a lo que se llama lámina... Sí. ¿Puedo hacer una aclaración? Yo estuve mirando esa Sí. membrana y en el libro, en el Géneser, aparecen mal los nombres Sí, en ese Géneser. está equivocado, sí, es verdad lo que sí, está mal. Que presten atención cuando leen, Muy bien. que no es lo mismo que en el esquema. Lo que pasa es que son libros que vienen de traducción en traducción y entonces en algún momento eso se equivocaron y lo pusieron mal, es verdad lo que decís. Entonces, esa membrana basal tiene una lámina basal y una lámina reticular. Esta parte se cree que la formaría el tejido conectivo que está por debajo y esta otra parte la formaría el tejido epitelial que está acá por arriba. ¿Sí? Bien, bueno, creo que eso era lo que tenía para comentarle, no tengo más, les queda a ustedes, Profe, les queda a disculpe ustedes un poquito analizar un poco más detenidamente la composición de la membrana basal. Chicos, ¿están ahí? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Bueno, Sí, profe. vamos Sí, a ir profe. ajustando un poquito más el horario la próxima vez, entonces no nos queda tan encimado, pero los libero porque ustedes después tienen que entrar también a los prácticos. Cualquier pregunta la pueden... Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Sí. Para entrar ahora a los prácticos tenemos que entrar desde el link de nuestra comisión, ¿verdad? Claro, ajá, es así. Ok. ¿Sí? Dale, muchas gracias. Bueno, Profe. Profe. Sí. Ahí que hable. Le quería consultar si los power, esto que usted está mostrando, van a Sí. subirse a un lado como para comparar lo que dijo la compañera anteriormente que está mal en el libro, como para guiarnos. Sí. Si a ustedes les sirve, yo pongo todo esto sin problema. ¿Eh? Por favor, sí.